Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Escuela TV con este reforzamiento académico. Comenzamos con el segmento dedicado a tercer grado de secundaria. Soy la maestra María Lourdes Pérez y los estaré acompañando con el reforzamiento de la materia Lengua Materna Español 3. Me acompaña como intérprete en lengua de señas Rosalinda García. Gracias, Rosalinda. ¿Qué te parece si comenzamos conociendo los aprendizajes esperados que abordaremos durante esta sección? Comenzaremos por recordar que abordaremos el tema de los formularios. Lo retomaremos de la semana anterior. Los aprendizajes esperados son: emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios. Verifica que la información que reporta sea completa y pertinente en relación con lo que se solicita. En esta sesión nos enfocaremos en diferenciar entre requerimientos específicos de información que se establecen en los formularios, analizar diversos documentos que acreditan la identidad que solicitan los formularios, reconocer sistematicidad en la escritura de nombres propios, identificar abreviaturas comunes en formularios e identificar modos, tiempos y voz en formularios empleados en formularios. Comencemos por recordar lo que son los formularios. Recordemos que es una plantilla que debe ser completada con ciertos datos que pueden variar de acuerdo con el trámite que se va a realizar. Dentro de estos formularios se estipulan ciertos requerimientos, que son solicitudes que los formularios hacen para que puedan tramitarse. Por ejemplo, el simple hecho de ser llenados, presentar documentación para corroborar datos, enviar o presentar el formulario en cierto periodo, espacios que no hay que llenar porque deberán ser llenados por la autoridad que lo solicita, documentos originales o copias, aunque en ocasiones se piden ambas, y documentos avalados por alguna institución. Todos estos formularios te pedirán información personal, que es aquella que le pertenece a cada persona, que viene de un individuo concreto, el cual decide con quién compartir. Y la información personal está relacionada con la identidad. Son los rasgos propios de una persona que la caracterizan y diferencian de los demás. Existen ciertos documentos que brindan identidad y se muestran como oficiales en nuestro país. Primeramente, el acta de nacimiento. El acta de nacimiento es el primer documento que brinda identidad a los mexicanos. Después está la credencial de elector, emitida por el Instituto Nacional Electoral, y se obtiene al cumplir la mayoría de edad. Tenemos la clave única de registro de población, que se puede obtener gratuitamente por internet, proporcionando tu nombre, fecha de nacimiento y lugar. El siguiente documento oficial es el pasaporte, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro documento es la licencia de conducir. Cada estado emite su propia licencia de conducir y en la mayoría de los casos es después de un examen de manejo. Y el último documento que proporciona identidad es precisamente la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos estos documentos llevan tu nombre. La definición legal del nombre es la palabra o conjunto de palabras con que se designan las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras. Tenemos los nombres fijos y contingentes. En el caso de los fijos, se componen de los nombres y apellidos de las personas.
Los contingentes se componen de los seudónimos y los títulos como licenciado, arquitecto, doctor. Los nombres carecen de significado, poseen valor denotativo, no poseen sinonimia, antonimia y polisemia, no tienen traducción a otros idiomas. Es incorrecto decir, por ejemplo, que Mike significa Miguel, puesto que no tienen significado. Se constituyen sin artículo y la primera letra debe escribirse en mayúscula. Hablando de la escritura de los nombres, debemos de tomar en cuenta estos aspectos. Cuando un nombre incluye preposiciones o artículos, estos se escriben con minúsculas. Por ejemplo, en Juan de Dios, de es una preposición, debe de ir en minúsculas. María del Carmen es la misma situación. También, el uso de mayúsculas no exime el uso de la tilde de acentuación. Por ejemplo, en el caso de Ángel. Ángel se escribe con mayúscula la primera letra y debe de llevar la acentuación. También dentro de los formularios existen las abreviaturas y las siglas. Las abreviaturas es una representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras que generalmente terminan en punto. Por su parte, las siglas son abreviaturas de palabras formadas por la primera letra de las palabras que representan. Se escriben en mayúsculas y estas no llevan punto. Este es un ejemplo de un formulario en el que podemos encontrar algunas abreviaturas y siglas. Por ejemplo, NUM por número, TEL por teléfono, CD por ciudad y CUR son las siglas de la clave única del registro de población. Algunas comunes abreviaturas son ING por ingeniero o ingeniera, AP por avenida, ESC por escuela, AITO por ayuntamiento, NO por número y REG por regional o región. En el caso de las siglas, algunas de las más comunes son SEP, Secretaría de Educación Pública, CURP, clave única de registro de población, UANL por Universidad Autónoma de Nuevo León, INAPAM por Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, CNDH por Comisión Nacional de los Derechos Humanos y SRE por Secretaría de Relaciones Exteriores. Dentro de los formularios existen verbos, que ya sabemos que los verbos son aquellos que indican acciones. Debemos de identificar el modo, el tiempo y la voz en la que se encuentran estos en los formularios. Primeramente vayamos con el tiempo. Encontraremos el infinitivo. Recordemos que el infinitivo son todos aquellos verbos que terminan en ar, o ir. Veamos algunos ejemplos. Visitar la página de la universidad. Hacer clic en acceder. Rellenar los campos. Pulsar el botón enviar. Vean cómo los que están marcados en rojo terminan en ar o en por lo tanto son infinitivos. Vayamos ahora con el modo. Este expresa la actitud del hablante ante el hecho. Dentro de los formularios podemos encontrar modo indicativo, subjuntivo o imperativo. El indicativo expresa acciones reales. Por ejemplo, el solicitante vive con. Vive está en presente indicativo. En caso de accidente, se informará a. Informará está en futuro indicativo. Lugar donde laboró anteriormente. Laboró está en pasado indicativo. El subjuntivo expresa acciones hipotéticas que pueden pasar. Por ejemplo, antes de llenar la solicitud, lea las siguientes instrucciones. Y el imperativo es el que expresa órdenes. Recordemos que la palabra imperar significa ordenar. Por ejemplo, adjunta 2 fotocopias de la documentación solicitada. Muy bien, pasemos ahora a la explicación de la voz gramatical.
Es un tipo de diátesis, es decir, distintos arreglos de los enunciados con un mismo verbo. Tenemos la voz activa y la construcción pasiva. Dentro de la voz activa, el sujeto realiza la acción. Por el contrario, en la construcción pasiva, el sujeto es quien recibe la acción. Veamos un ejemplo de voz activa. Los interesados presentarán su currículum vitae. ¿Quiénes realizan la acción? Los interesados. Por eso es una voz activa. Dentro de la construcción pasiva se puede hacer de dos tipos. Ser más el participio. Los participios son aquellos que terminan en ado, ido o ida, to, so y cho. Veamos un ejemplo. Esta solicitud fue, es el verbo ser, recibida, termina en ida, es el participio, el día tal. Otro ejemplo de voz pasiva puede ser con ser. Por ejemplo, el formulario deberá llenarse obligatoriamente. En llenarse se encuentra la voz pasiva. Muy bien, te propongo un reto. Intenta llenar un formulario correctamente. Te propongo que busques el formulario para el examen de admisión a la educación media superior. Podrás encontrar muchos ejemplos en internet. Trata de llenarlo con tus propios datos y deduce los documentos que probarán la información que se solicita en el formulario. ¿Qué crees tú que te pedirán al momento de inscribirte al examen? Muy bien. Quiero que no olvides que la identidad es en parte herencia, en parte educación, pero principalmente las decisiones que tomas en la vida. Por último, quiero pedirte que redobles las medidas contra el COVID-19. Por favor, utiliza adecuadamente tu cubrebocas, que te tape nariz y boca, y lava frecuentemente tus manos. Si no tienes que salir, no salgas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado este día. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente semana. Nos vemos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. En la vida, todo se ubica en un nivel. Y en el mundo del gamer y los cómics, el mejor nivel debe de ser nivel 5. Sábado 11:30 de la mañana. Retransmisión martes 5 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, las labores son permanentes y con perspectiva de salud para brindar una atención adecuada a todas las personas. Durante este proceso electoral 2020-2021, la videodenuncia, la app FedeNL y nuestro sitio web fedenl.mx son algunas de las herramientas disponibles para denunciar vía remota y fortalece nuestro sistema democrático. La Fe de Nuevo León. Protege tu elección. ¿Comieron con tu abuelita? Ay, ¿y cómo está? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE. El mejor tiempo es muy breve, la información noticiosa muy amplia, pero los niños saben mejor que nadie cómo contar historias. 28 minutos, domingo 11:30 de la mañana, retransmisión martes 4:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos.
Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una sesión más del repaso en Escuela TV, Historia de segundo grado. Me acompaña conmigo el maestro Ricardo Rodríguez López y la maestra Rosalinda García en el lenguaje de señas. Maestro, ¿cuál es el tema que tenemos preparado para esta sesión? Muy bien, pues vamos a empezar. Primero, antes que nada, hay que mencionarles los materiales a utilizar durante esta sesión. Y son los siguientes: libro de texto, libreta y pluma y lápiz. Es muy importante que tengan a su lado esos materiales para dar inicio. El contenido en el libro es a partir del primer bloque, lo que vamos a ver, que viene siendo por una parte lo que es la conquista, y en la siguiente ya el proceso de estructuración en la Nueva España. Este es el tema que se maneja recordando el virreinato de la Nueva España, número 1 y número 2. ¿El aprendizaje esperado, maestro, puede ayudar con Claro el primero? que sí. Reconoce el proceso de conquista y colonización del México antiguo y la conformación de la Nueva España. Y reconoce las características políticas, económicas, sociales y culturales de la consolidación de la Nueva España. Ahora bien, maestro, tenemos el verbo que es reconocer. ¿Qué significa? Examinar algo o alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancia. Y aquí viene el enlace donde sacamos el significado. Es importante que consultemos fuentes confiables. Y ahora, haciendo un análisis, un recuerdo de lo que se vio también en segundo grado, este tema que ustedes vieron es el hecho y lo que es el proceso histórico. Muy bien, por su parte, el hecho se refiere a un suceso del pasado que se considera relevante, mientras que el proceso es un conjunto de hechos históricos que se relacionan entre sí y transcurren durante un tiempo. Y esto es lo que vamos a ver a partir del primer tema, que vienen siendo hechos y procesos históricos. ¿Cómo lo podemos relacionar en tu contexto? Bueno, pues si lo manejamos en el ámbito educativo, nosotros estaríamos manejando aquí una línea del tiempo y vemos desde la fecha en que tú naciste y también cuándo fue, en este caso, los hechos, tomando en cuenta cuándo cursaste y cuándo fue que saliste de cada uno de escolaridad, sea preescolar, sea primaria y sea secundaria. En el proceso es lo que tú, durante tu proceso en el preescolar, que fue lo que aprendiste, durante los 6 años en primaria, que fue lo que aprendiste. Ese es el proceso, y mientras que los hechos vienen siendo relevantes a cada uno de los ámbitos educativos. Muy bien, por ejemplo, cuando tú te graduaste de primaria, cuando te graduaste de secundaria, y así sucesivamente con los grados académicos que llegues a cursar en un futuro. Y ahora continuamos con el proceso de conquista, colonización del México antiguo. Vamos a ver lo que viene siendo parte del proceso, que lo manejamos por medio de una línea del tiempo. Sabemos que desde la llegada de los españoles fue en el año 1919 y concluye en 1521. Es lo que se lleva el proceso. Muy bien, aquí observamos una línea en tiempo en el que Hernán Cortés llega en 1519 y a partir se llevan a una serie de circunstancias para llegar al hecho o el hecho relevante en nuestra historia, como fue la conquista de México Tenochtitlan en el año de 1521. Para recordar, la noción temporal es el siglo XVI. Y ahora vemos la consolidación de lo que es ya la Nueva España. Estamos dándonos cuenta de que pues tiene una transformación en el espacio y también en algunos ámbitos como vienen siendo el político, el económico, el social y el cultural. Cambia radicalmente todo esto con la llegada de los españoles y empiezan a inculcar una cultura a las civilizaciones indígenas que estaban en nuestro espacio.
Y comenzando, pues bueno, Hernán Cortés, por parte de la corona española, lo designan como el primer gobernador de la Nueva España y crea lo que viene siendo la Real Audiencia, una primera, una segunda, después en el año de 1532, pero lo que viene siendo la corona española ve que no se consolida lo que mencionaba, todas las decisiones que se tomaban desde España no las estaban siguiendo en la colonia. Por lo tanto, es necesario reestructurar lo que viene siendo el sistema político y implementa otro. Muy bien, y en 1535, pues ya en el país peninsular, como lo es España, encontramos que el Carlos I emplea o utiliza el virreinato en el año de 1535 y designan a Antonio de Mendoza como el primer virrey de Nueva España. Es decir, dos reyes. Uno en la corona española, que es el que designaba, y asignó a un virrey para que gobernara y tuviera más control en las colonias españolas. Después, algunas características que se manejan por la consolidación de la Nueva España es también en el sistema económico, que también se ve afectado por la implementación de lo que es el virreinato. Entre ellos, recordamos que durante el periodo prehispánico, la agricultura era fundamental. Después de esto, la actividad principal viene siendo la minería. La agricultura y la ganadería cambian y ya no es el mismo. Sufren también transformaciones con algunas técnicas de cultivo e introducen algún sector ganadero, algunos animales que no estaban en la región. Muy bien, y aquí encontramos también algunas actividades, como lo mencionó el maestro, desde la minería, que era la extracción de algunos minerales, metales preciosos, la agricultura, técnicas agrícolas, se aplicaron nuevas, ya no las que tenía en la época prehispánica, que de alguna manera hicieron una buena aportación, pero a través de esas técnicas que traían de Europa, empezaron a desarrollar o aplicar nuevas tecnologías. En la ganadería, por su parte, se dedicaron a la cría de ganado. Y luego, durante la corona española, también se establecieron algunas leyes o títulos, como lo fue el Quinto Real, que consistía en el 20% que asignaba al rey de España sobre la plata, las joyas y algunos otros elementos. También encontramos las encomiendas, que fue un sistema en el cual se le asignaba al encomendero, se le asignaba un cierto número de indígenas para darles la educación y acercarlos a la palabra de acuerdo a la religión católica. Y por su parte también tenemos los títulos inmobiliarios, como eran las mercedes reales, que eran donaciones de la corona española a los españoles que vivían en Nueva España. El siguiente. La estructura social cambia radicalmente. En lo que es la etapa prehispánica, pues las civilizaciones, junto con su misma sociedad, estaba dividida por clases sociales. Cuando llegan los españoles, cambia todo esto. Estos grupos sociales cambian a ser por parte de grupos sociales. En este caso, los indígenas pasan a lo que viene siendo el cuarto peldaño después de tener todo el dominio, y quienes están en la punta de la forma de gobernar son los españoles. Muy bien, y ahí tenemos una pirámide social en diferentes épocas de nuestro país. Por ejemplo, en la etapa prehispánica, cuando gobernaban algunas culturas, como por ejemplo los aztecas, teníamos en la cumbre los señoríos o los tlatoanis. Después tenemos sacerdotes, jueces, algunos funcionarios y nobles también. Encontramos también los pochtecas o comerciantes, después los campesinos y artesanos, y por último los esclavos, los que ellos cuando atacaban a una cultura rival, hacían esclavos a ellos y los ponían a trabajar, en lo cual ellos le rendían tributo a los aztecas. Por su parte, en la etapa colonial, ya una vez establecido el virreinato y el periodo de la colonia, encontramos que en la pirámide social del lado derecho de tu pantalla están los españoles como en la cúspide. Después le siguen los criollos, que eran los criollos eran hijos de españoles nacidos en Nueva España. Encontramos los mestizos, que era una combinación entre la raza ya sea indígena y también española, y de ahí deriva también el mestizaje, algunas castas que se encuentra en medio entre los mestizos y los indígenas. Y por último encontramos a los esclavos africanos, mismos que traían de ese continente, que ahorita le mencioné el país, y se ponían a trabajar a los trabajos forzados. Muy bien, avanzamos. Y por último, lo que viene siendo la
cultura cambia también en el sector en la Nueva España, y se introduce también otro tipo de lo que viene siendo la religión, el clero secular y el clero regular. En el clero secular estaba formado por obispos, sacerdotes y párrocos, mientras que el clero regular estaba más conformado por algunas órdenes religiosas que llegan de España, desde la metrópoli, a el virreinato, para inculcar lo que viene siendo la religión católica y algunos otros aspectos de educación a los indígenas. Y derivado de ahí también de esa combinación cultural o esa sinergia entre la cultura prehispánica y la cultura española, identificamos un aspecto como, por ejemplo, un elemento característico como lo fue el Día de Muertos, que gracias a esa unión entre culturas encontramos un ámbito cultural muy importante. Y bien, por último también tenemos nuestra lista de cotejo, en la cual a través de 4 indicadores muy importantes que están relacionados dentro de nuestra sesión, identificamos y logramos el aprendizaje esperado, como por ejemplo la pregunta de inicio, que distinguiste diferencia entre un hecho y proceso, ubicaste temporal y espacialmente el acontecimiento histórico, también reconociste los ámbitos político y económico, y finalmente el ámbito social y cultural. Y bien, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Fue un gusto haber estado con ustedes en Escuela TV. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. De la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Foro rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. El arte nos cambia. Si perteneces a una compañía artística, eres promotor cultural y o artista, el Festival Internacional Santa Lucía te invita a participar en la convocatoria 2021. Consulta las bases en la página oficial del festival. Queremos que formes parte de nuestra agenda cultural para llevar las artes a tu casa. La fecha límite para registrarte es el 31 de enero. Santa Lucía nos cambia. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la asignatura de matemáticas. Recuerda que estamos ahorita teniendo todas nuestras medidas de higiene. Es importante que uses cubrebocas.
también de preferencia que utilices careta. Me voy a retirar el cubrebocas para que me puedas escuchar bien. Y es bien importante que cuando se quiten el cubrebocas, también se laven las manos cada vez que tomen algún objeto para evitar que cualquier virus, no solamente el COVID, llegue a nuestras vías respiratorias. Vamos a pantalla completa, por favor, para analizar el aprendizaje del día de hoy. Recuerda, estamos trabajando con matemáticas de tercero. Yo soy el profe David. En este caso, el aprendizaje esperado que vamos a trabajar el día de hoy es resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. De hecho, es el mismo aprendizaje de las últimas dos clases, pero vamos a hacer hoy 3 énfasis diferentes. La clase de hoy va a contener 3 clases de, en este caso, Aprende en Casa. El primer énfasis va a ser resolver problemas con potencias, con exponente entero. O sea, vamos a hacer énfasis en las potencias. El segundo es reducir términos semejantes. Vamos a hacer énfasis en términos semejantes. Y el tercero va a ser multiplicar y dividir monomios y polinomios. Entonces vamos a hacer énfasis en monomios y polinomios. Si pegamos las palas, vamos a trabajar potencias, vamos a trabajar 3 leyes de los exponentes que nos ayudan a resolver polinomios y monomios en multiplicar y dividir al utilizar términos semejantes. Vamos directamente a la primera ley de los exponentes, que es la ley del producto. Si observamos en pantalla, dice x, que es un número desconocido, elevado a una potencia m, multiplicado por x elevado a una potencia n. En este caso, los dos números, por así decirlo, tienen la misma base, que es x. Entonces, en la ley del producto, cuando multipliquemos 2 expresiones algebraicas que tengan la misma letra, la misma base, sus exponentes se pueden sumar. Por eso es igual a x a la exponencia m más n. En ejemplos prácticos, x al cuadrado por x al cubo, como es la misma base la x, se suman los exponentes 2 más 3 y mi resultado va a ser x a la quinta potencia. En el siguiente ejemplo, a la cuarta por a la séptima, en este caso es la misma base, se suman los exponentes 4 más 7 y el resultado es a la onceava o a la onceava potencia. Y en el tercer ejemplo es b al cubo por b a la sexta. En este caso vamos a sumar los exponentes porque es la misma base y el resultado va a ser b a la 9. Profe David, ¿qué pasa si son bases diferentes? Nada más se pegan, pero no se pueden sumar los exponentes. Vamos a suponer que en este ejemplo fuera, en lugar de b al cubo, fuera a al cubo por b a la sexta. En el resultado nada más pongo a al cubo, b a la sexta. No puedo sumar los exponentes. Vamos a ver la ley ahora de la potencia. En este caso la ley de la potencia es una expresión o una potencia elevada a otra potencia. X a la m elevado a otra potencia que es la n. Entonces cuando tengamos una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se van a multiplicar. Por eso en el resultado queda x igual a mn. Entonces en ejemplos prácticos, x al cubo y luego al cuadrado, ¿qué va a pasar? Va a ser x por 3 por 2 en los exponentes. Recuerda, en la ley de la potencia, los exponentes se van a multiplicar, 3 por 2 van a ser 6. En otro ejemplo, a la quinta y luego elevada a la cuarta potencia, multiplicamos los exponentes a y los exponentes 5 por 4 nos va a dar 20, entonces va a ser a la 20, ¿sí? O la 20ª potencia. Y en el tercer ejemplo, b a la séptima y luego elevado a la sexta. Entonces vamos a multiplicar los exponentes, b y luego exponente 7 por 6 y nuestro resultado va a ser b a la 42, ¿ok? Entonces en la ley de la potencia, cuando tú tienes una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Ahora vamos a la ley de la división. Es la misma base, x, nada más que en la parte de arriba tengo x a la m y en la parte de abajo x a la n. Entonces aquí en la ley de la división los exponentes se van a restar, entonces va a quedar x igual a m menos n, siempre y cuando la base sea la misma. Ejemplo, x al cuadrado entre x a la cuarta entre x al cuadrado, misma base sí, los exponentes se restan, 4 menos 2. ¿Cuál es nuestro resultado? X al cuadrado. En este caso, el segundo ejemplo, a la sexta entre a la tercera o al cubo. Entonces, es la misma letra, sí, misma base, sí, a. Entonces, restamos los exponentes, 6 menos 3. Entonces, a es igual al cubo. Y por último, b a la 9 entre b a la 5. Como es la misma base, b, nada más vamos a restar los exponentes, 9 menos 5, y va a quedar b al cuadrado. Profe David, ¿y qué tal si estuviera invertido aquí, fuera b a la quinta arriba y b a la 9 abajo? Entonces nos quedaría
b a la menos 4. Entonces, esa es otra ley que se llama la ley del negativo. Nada más la explico brevemente. Cuando hay un exponente negativo, se manda a su recíproco. O sea, si queda abajo b a la menos 4, se va arriba como b a la 4. Si quedó arriba b a la menos 4, se pone un 1 de cociente en la parte de arriba y b a la 4 abajo. Posteriormente vamos a analizar la ley del negativo. Vamos a los ejemplos de términos semejantes. ¿Qué es un término? Recordemos que es una expresión algebraica que contiene una letra, que es una variable, un coeficiente, que es el número que acompaña positivo o negativo siempre al coeficiente, en este caso es 4 más 4, la variable es la letra x y su exponente, que en este caso es al cuadrado. Puede ser, si nada más dice 4x, también tiene exponente, el exponente es el exponente 1, ¿ok? Entonces vamos a clasificar términos semejantes, vamos a clasificar los términos, se clasifican por sus nombres. Monomio, cuando es una expresión, 4, ahí es más 4a a la 1. Luego, un binomio es cuando son dos términos, más 4a a la 1 más 3b a la 1. No más que cuando digo a la 1 es porque no se nota, de forma visible no se encuentra, pero más sin embargo está elevado a la potencia 1. Un trinomio cuando son tres términos, 4a más 3b más 2c. Y un polinomio cuando es de dos o más términos. Desde un binomio ya es un polinomio, ¿sí? 4a más 3b más 2c más d, y puedes incluir más términos, pero un polinomio es plural, entonces más de 2, ¿sí? Ahora vamos a reducir términos semejantes. ¿Qué es términos semejantes? Vamos a sumar el coeficiente de aquellos términos que tengan la misma letra y mismo exponente, ¿sí? 4a más 5a, podemos adicionar 4a más 5a, observen, misma letra, sí, mismo exponente de la letra, sí, ok, entonces podemos adicionar sus coeficientes, que en este caso es 4 más 5, es 9, la respuesta va a ser 9a, ¿sí? Y luego, segundo ejemplo, 9b menos 3b, ¿sí? 9b menos 3b, en este caso, misma letra, sí. Misma literal, sí. Mismo exponente, sí. B a la 1, ¿ok? Entonces, 9 menos 3 es 6. El resultado va a ser 6b. Otro ejemplo, 3a menos 2b más 4a más 5b. Si observamos, ya no nada más tenemos a, también tenemos b. Una sugerencia es, primero vamos a acomodarlo en orden de términos semejantes. Primero por orden alfabético. Acomodamos el 3a y el más 4a. Y luego el más 5b y el menos 2b. Siempre la sugerencia es en términos semejantes, primero acomodarlos por orden alfabético, en orden por exponente y también por signo positivo y luego negativo. En este caso, 3a más 4a, ¿cuánto es? 7a. ¿Y cuánto es 5b menos 2b? Exactamente, 7b. Entonces nuestro resultado va a ser 7a más 3b. Ahora, siguiente ejemplo. Ahora vamos a multiplicar monomios y polinomios y dividir. En el primer caso, inciso A, vamos a multiplicar monomios. Vamos a recordar la ley del producto. Para eso nos va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar literales con exponentes. ¿Y la ley del producto qué dice? Que cuando multiplicamos literales de la misma base, los exponentes se suman. El primer ejemplo, 3a por 5a. ¿Misma letra? Sí. Entonces suman los exponentes. 3 por 5, 15. Y luego a. El exponente 1 del 3a y el exponente 1 del 5a. Se suman los exponentes y mi resultado va a ser 15a al cuadrado. Otro ejemplo, 4ab por 6ab. Vamos a sacar los factores 4 por 6, que son los coeficientes positivos, y en este caso el exponente de a, b es 1 y del otro término ab es 1. Entonces sumamos a, su exponente 1 más 1, b, su exponente 1 más 1. ¿Cuál va a ser mi resultado? 24a al cuadrado, b al cuadrado. Aquí estamos jugando con puros ejercicios o ejemplos que nada más tienen coeficientes positivos, jóvenes, no estamos poniendo negativos, pero es bien importante que en la multiplicación de monomios y polinomios vas a usar la ley del producto de las leyes de los exponentes. Acuérdate, misma letra, se suman los exponentes. Ahora, por último, vamos a ejemplos de división de monomios. En la división de monomios, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con la ley de la división de las leyes de los exponentes. Misma letra, sus exponentes, acuérdate, se van a restar. En este caso hay dos ejemplos. 9 al cuadrado entre 3a. ¿Qué vamos a hacer aquí?
Vamos a primero a sacar sus factores, 9 y 3. ¿Sí? 9 y 3 va a ser una sola división o una fracción. Tú sabes que 9 entre 3 va a ser 3. Pero como A es la misma letra, vamos a restar los exponentes. 2 menos 1. ¿Cuánto nos va a quedar? 3 del coeficiente de la división de los números enteros. 9 entre 3 y A 2 menos 1 en su exponente nos va a quedar 3A o 3A a la 1. Entonces, ¿qué ley de los exponentes estamos aplicando? ¿Qué criterio? La ley de la división. Misma letra, los exponentes se restan. Y el último ejemplo, 15b a la quinta, entre 5b al cuadrado. Vamos a dividir los coeficientes 15 positivo y 5 positivo. Ya sabemos que es 3 positivo, pero las letras vamos a restar sus exponentes porque tienen la misma literal b. Entonces vamos a restar el exponente 5 menos el exponente 2. Entonces en este caso, ¿cuál va a ser mi resultado? 3b al cubo. ¿Sí? Entonces, pon mucha atención. ¿Qué fue lo que vimos el día de hoy? ¿Sí? La ley del producto, la ley de la potencia, la ley de la división, términos semejantes, monomios, polinomios, trinomios. ¿Y qué más vimos al final? Multiplicamos monomios y dividimos monomios, donde utilizamos la ley del producto y la ley de la división. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Este contenido lo vamos a seguir viendo con ecuaciones cuadráticas en sus sesiones el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Juguemos juntos. Hay que descubrir el mundo. En el mejor lugar para la imaginación. Plaza Sésamo. Martes, miércoles y jueves, 4 de la tarde. Retransmisión sábado y domingo, 10 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. De norte a sur, la educación a distancia nos acerca. Papá y mamá, sigue en contacto con los maestros de tus hijos y ayuda a su proceso académico. Hoy más que nunca la tarea es de todos. Con tu apoyo vamos muy bien. Para más información comunícate al 81 20 20 50 50 y terminaciones 51 y 52. Secretaría de Educación. Gobierno Independiente de Nuevo León. La democracia es un sistema donde todos contamos y construimos el futuro. El pensamiento crítico, la decisión razonada, son imprescindibles a la hora de ejercer el derecho al voto. El voto no es solo una acción democrática. En un voto van nuestros deseos, necesidades, emociones e inteligencia. Un voto informado es un voto a favor de nosotros mismos. Es un voto a favor del bien común. En Canal 28, Radio Nuevo León, estamos listos. Vota. Nuevo León Decide 2021. Pueblos, conocimientos ancestrales y una producción sustentable en la exposición Barro y Fuego, el arte de la alfarería en Oaxaca, a partir del 1 de octubre. Museo de Historia Mexicana, Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingo todos entran gratis. Te esperamos. Agenda tu visita. Cupo limitado. 3 museos contando tu historia. Respeto y tolerancia son la clave de una relación armónica. Hablemos de igualdad. Miércoles 11 de la mañana. Retransmisión sábado 2 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Esperemos que se encuentren muy bien de salud desde sus casas. El día de hoy vamos a iniciar con un repaso de la asignatura de Ciencias 3. Yo soy el profesor Ignacio. Y la maestra Magali a sus órdenes. En esta ocasión vamos a abordar algunos reactivos para medir, saber cuánto han aprendido en este tema. Muy bien, estos aprendizajes corresponden a las semanas que llevamos vistas en el programa de Aprende en Casa 2 del segundo trimestre. Vamos a iniciar con la semana 14. ¿Y qué preguntas vamos a contestar, maestra, con estos primeros reactivos? En la semana 14 es cómo se manifiestan los cambios químicos, qué manifestaciones tiene una reacción química y cómo identificar una reacción química. Vamos a iniciar con nuestro primer reactivo. Este reactivo se refiere al aprendizaje esperado. Describe algunas manifestaciones de cambio químico sencillos, como efervescencia, emisión de luz o calor, precipitación y cambio de color, pero con diferentes énfasis. El primero, explicar estos cambios, pero específicamente la efervescencia y la emisión de luz, y en el otro caso, en el otro aprendizaje esperado, con diferente énfasis, sería la cuestión de la precipitación y el cambio de color. Maestra, ¿cuál sería nuestro reactivo? Dice, relaciona cada fenómeno químico con la manifestación más representativa de que ocurrió un cambio químico. Manifestación representativa quiere decir lo que yo puedo percibir a través de mis sentidos, como serían un cambio de color, la efervescencia, formación de precipitado, etc. Tenemos 4 situaciones: cocinar un huevo, colocar un sal de uvas en agua, combustión de la leña y la formación de sarro en las tuberías. Tenemos que relacionar el número con la letra para ver qué manifestación es la que yo pudiera percibir con mis sentidos de las que se encuentran ahí. Maestra, cocinar un huevo, ¿cuál sería? Bueno, yo tendría como cambio de color. Muy bien. Ok. Colocar un sal de uvas en agua. La efervescencia, es decir, que hay desprendimiento de CO2. Correcto. La combustión de la leña. Emisión de luz y de calor. ¿Y la formación de sarro en las tuberías? Pues se forma un precipitado. Pueden observar cómo el maestro fue relacionando una columna con la otra. Esto les va a apoyar mucho para poder resolver reactivos de opción múltiple. En este caso, la respuesta correcta sería... La D, maestra. La letra D. Entonces sería el inciso D, el inciso correcto. Y avanzamos con nuestro siguiente reactivo, que se refiere al siguiente aprendizaje, maestra. Claro que sí, cómo identifico una reacción química desde el énfasis, diferencia entre las propiedades de reactivos y productos para explicar en las reacciones químicas que se forman nuevos productos. Para que ocurra una reacción química, ustedes ya saben que debe haber rompimiento de enlaces originales para formar nuevos enlaces con las sustancias de nuevas propiedades también. La indicación es: completa el siguiente párrafo con las palabras adecuadas de las que tenemos en la parte de abajo. Las sustancias que aparecen del lado izquierdo de la flecha en una ecuación química reciben el nombre de... reactivos. Muy bien. Reactivos. Y son los materiales que están por reaccionar químicamente. Las sustancias que aparecen al lado derecho de la flecha central reciben el nombre de... productos. Muy bien. Y son los materiales formados después de ocurrido el fenómeno con propiedades totalmente diferentes a las iniciales. Muy bien. Vamos con... el reactivo la semana número 15. La semana número 15. Acabamos de repasar la semana 14, ahora vamos con la semana 15. ¿Qué preguntas vamos a contestar, maestra? ¿Cómo represento las reacciones químicas? ¿Cómo lo hago? ¿Y cuáles son las relaciones entre los reactivos y los productos? Continuamos. Muy bien. Wow, ahora sí vamos a usar nuestro lenguaje químico. Muy bien. El aprendizaje esperado abordado en este reactivo nos dice que se representa el cambio químico mediante una ecuación e interpreta la información que contiene bajo el siguiente énfasis: representar reacciones químicas mediante ecuaciones y modelos a fin de interpretar la información que contiene. Maestra, ¿qué nos está mostrando aquí el reactivo? Este reactivo nos dice, en la siguiente ecuación química, recordemos que la ecuación química es la representación de lo que ocurre en una reacción química. Dice, identifica los nombres de las partes que conforman y relacionan correctamente. Muy bien, tenemos aquí la ecuación química que representa una reacción entre 3 reactivos, hidróxido de sodio, aluminio y agua, que produce por ahí hidrógeno gaseoso y otra sustancia por ahí conformada de 3 elementos.
Tenemos mucha simbología aquí presente y se nos dan ciertas pistas dentro de la ecuación que ya están contestadas. Por ejemplo, que la S minúscula significa estado sólido como subíndice. El entre paréntesis el AC minúscula como subíndice significa solución acuosa y la L estado líquido. Maestra, de los que tenemos como incisos para contestar con los que tenemos aquí abajo con números, ¿cuál sería la relación correcta de la información que me presenta la ecuación? Muy bien, el número 1 nos dice subíndice estequiométrico. Ubicamos entonces un subíndice, la letra C, Sería 1C, correcto, muy bien. Estado gaseoso, es un estado de agregación gaseoso. ¿Cuál de todos ellos? Aquí tenemos la letra B. Muy bien, y el coeficiente, recordemos que va antes de la molécula, en este caso tenemos el inciso A. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que reúna 1C, 2B y 3A. ¿Qué sería el inciso? B. B. Esa sería nuestra respuesta correcta, interpretando la información que nos presenta una ecuación química. Siguiente reactivo, maestra. ¿Cuáles son las relaciones entre reactivos y productos? Aquí el énfasis que vamos a hacer es explicar las relaciones proporcionales, es decir, verificar que ocurra la ley de la conservación de la materia. Tenemos que ver cuánto había antes y cuánto hay después. Dice, determina de las siguientes opciones cuál representa una ecuación química balanceada. Cumple con la ley de la conservación de la materia, donde el sodio reacciona con el agua para formar hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Analizamos. Comenzamos. En el inciso A hay 3 moléculas de sodio y aquí tenemos 2, esa no puede ser. Desde ahí yo ya puedo descartar y no necesito seguir verificando ningún otro. Correcto. En el inciso B tenemos 4 átomos de sodio y aquí 1, tampoco sería la correcta. El inciso C tenemos 1 y 1, por lo tanto empiezo a ver que esta pudiera ser. Sin embargo, contamos los átomos de hidrógeno, tenemos 2 y aquí 3. Por lo tanto, no es correcta. Tampoco. Y la correcta sería el inciso D, 2 de sodio, 2, 4 de hidrógeno, 2, y estos 2 son 4, 2 de oxígeno, y en este caso 2. Muy bien, por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso D, que cumple con la ley de conservación de la materia, agregándose los coeficientes. La semana 16, comenzamos cómo modifico la rapidez de las reacciones químicas, cómo la explico y cómo explico los intercambios de energía. Muy bien, avanzamos con nuestro reactivo número 5, el cual el aprendizaje esperado argumenta sobre los factores que afectan la rapidez de las reacciones químicas. Vamos a ver este párrafo que tenemos por aquí para completarlo correctamente. Tenemos un espacio, la temperatura, y tenemos una lista de palabras aquí abajo que pueden completar correctamente esta parte. En una reacción se provoca un mayor movimiento de las partículas que las conforman, provocando un mayor número de colisiones entre ellas. ¿Cuál sería la palabra apropiada, maestra, de la primera lista que tenemos por aquí? Aumentar. Al aumentar la temperatura, aumentan las colisiones y por lo tanto la formación de nuevos productos. Caso muy similar sucede con tenemos el espacio y tenemos otra lista de palabras, en donde se provoca una mayor presencia de partículas en la reacción de los reactivos, por lo que los choques entre las mismas ocurren de manera más frecuente. Estas circunstancias controlables son muy importantes para la industria química. ¿Cuál sería la palabra apropiada, maestra? Concentración. Correcto. Si nosotros aumentamos la concentración de reactivos y productos, tenemos más choques entre ellos y luego tenemos mayor cantidad de producto. Correcto, vamos con nuestro reactivo número 6, el cual el aprendizaje se refiere a explica y predice el efecto de la temperatura y la concentración de los reactivos en la rapidez de las reacciones químicas. Dice por aquí, de acuerdo a la cinética química, existen ciertos factores que, si son modificados, alteran las velocidades de reacción. De acuerdo a las siguientes imágenes, se escribe debajo de ellas qué factor está siendo representado con modelos corpusculares con la modificación en cada etapa que se muestra. ¿Cuál sería, maestra, Recordemos estos factores? que estamos usando el modelo corpuscular. En este caso, aumentamos el número de partículas, por lo tanto, el factor representado es la concentración. Correcto.
tenemos una mayor cantidad de partículas presentes. Y en el ejemplo de abajo tenemos el mismo número de partículas, pero aumentan las colisiones o choques entre ellas, por lo tanto, el aumento en la temperatura, otro factor que modifica la velocidad de reacción, es la que se representa a través del modelo corpuscular. Correcto, muy bien. Avanzamos con nuestro siguiente reactivo, el número 7. Explica y representa intercambios de energía en el transcurso de las reacciones químicas. Tenemos dos ecuaciones químicas aquí que representan dos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Maestra, ¿cuáles son? La fotosíntesis y la combustión. En este caso, la fotosíntesis vemos que requiere la incidencia de la luz solar, es decir, requiere energía para llevarse a cabo. Y en el caso de la combustión, libera energía en forma de calor. Entonces, la primera reacción se le conocería como endotérmica. Reacción endotérmica. Necesita energía para llevarse a cabo. En este caso, la requiere del sol. ¿Y la segunda, maestra? Es reacción de combustión exotérmica. Libera energía en forma de calor. Correcto, muy bien. Avanzamos con nuestra siguiente semana, que es la 17. ¿Qué preguntas vamos a contestar? ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas en el cuidado de la salud y el ambiente? ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas en el mundo actual? ¿Y cuál es la importancia de las reacciones químicas en nuestro cuerpo? Este reactivo número 8, nos vamos directo, estudia el detalle de las sustancias químicas que forman parte de ciertos productos comestibles, ya sea por su composición original, por los ingredientes añadidos o por los procesos de preparación o producción que se dan en ellos. ¿Cuál sería la respuesta, maestra? La química de los alimentos. Correcto. Muy bien, vamos a dejar pendiente hasta aquí con nuestro reactivo número 8. Esperemos que haya sido de mucha utilidad este repaso. Nos vemos la siguiente semana con el repaso de Ciencias 3 Química. Recordemos, próximamente avanzamos con nuestros aprendizajes. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó